Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Espero hayan tenido un tiempo para descansar y hacer sus cosas. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer hoy es que yo en la mañana a la sección de las 11 les di, digamos, la clase que los orienta sobre el tema de células. Vamos a continuar con ustedes el tema de células, solo que vamos a hablar de la membrana celular específicamente. Entonces lo que voy a hacer, como ya hice otras veces, es que como para complementar los temas e ir avanzando un poco más, a ustedes les voy a subir el video de la sección de la mañana para que haya una continuación de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar ahorita. Y a los de la mañana les voy a poner el de ustedes, como para ir al mismo nivel. Entonces, les voy a compartir pantalla, creo que ya lo están viendo, me parece, si no me dicen, si ya están viendo la pantalla. Sí se ve lindo. Entonces, la unidad 2, básicamente estamos hablando del tema de células. Entonces, si usted tiene el libro de Solomon, biología de Solomon, se puede ir al capítulo 14, donde dice organización de la célula. Entonces, ahí en ese capítulo le explica pues todo lo que tiene que ver con la estructura de las células, cómo está construida una célula, cuáles son las funciones de cada uno de los organelos que encontramos en una célula, tanto procariota como en una célula eucariota. Y también algo de la teoría celular, eh, que es básicamente la teoría en ciencias, que explica que la ciencia descubrió allá en el siglo XIX lo que significaba la célula como la unidad básica que construye el cuerpo. Y esa teoría celular también se explica acá en el capítulo, y en la videoconferencia que les voy a poner en la mañana, vimos eso también, ahí ustedes lo van a poder ver cuando se la suba más tarde. Entonces, si usted tiene el libro de Solomon, puede utilizar este capítulo para el tema de organización, estructura y función celular. Ahí mismo en el libro de Solomon, en el capítulo 15, está el tema que vamos a desarrollar hoy, que es el tema de membranas biológicas o membranas celulares, este de acá. En el libro de Audesirc, si usted tiene el libro de Audesirc, es en el capítulo 4, donde se encuentra la explicación de la estructura y el funcionamiento celular, donde le explican todas las estructuras que forman una célula procariota, eucariota y sus funciones. Y básicamente cómo funciona una célula de manera general, su metabolismo, su reproducción, eh, la forma como procesan la energía, la forma como se forman las proteínas, etcétera. Eso está explicado en este capítulo. Y luego, aquí mismo, después de este, en el libro de Audecir, en el capítulo 5, vamos a movernos rápido por acá, es donde se explica el tema de la membrana celular. Cuando vean el video de la mañana, van a entender de lo que estoy hablando. Ahorita vamos a iniciar con el tema de membrana celular. Ahorita está en el capítulo, miren, el capítulo 5 del libro de Audesirc, estructura y función de la membrana celular. Bueno, entonces, para que aprovechemos el tiempo y logremos terminar. Resulta que una célula está rodeada por una doble capa de fosfolípidos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Si nos movemos en este capítulo, vamos a ver que la envoltura que rodea la célula, que le da forma a la célula y que resguarda el contenido de la célula, es la membrana celular. Y recuerda que habíamos mencionado que la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos, ¿verdad? Y que asociada a esa doble capa de fosfolípidos vamos a encontrar una serie de proteínas, estas en azul, una serie de proteínas que están asociadas a la membrana y que sirven para muchas cosas. Sirven como porteros que detectan moléculas que vienen de fuera de la célula,
las reconocen y les permiten entrar a la célula, o igualmente sirven como, por ejemplo, puertas de salida para todos aquellos productos que se forman en el interior de la célula, por ejemplo, cuando las células anabólicamente construyen las enzimas que el cuerpo necesita para su metabolismo. Entonces, esas enzimas son producidas en el interior de células, ¿verdad? Son fabricadas en el interior de células. Y esas enzimas, como van dirigidas hacia otros órganos, entonces tienen que salir de acá, de la célula, y salen por estas proteínas, ¿verdad? Que sirven como un portero, ¿verdad? Como una puerta de salida. Entonces, todo lo que entra y sale de la célula eh, tiene que pasar por la membrana. Entonces, la membrana viene siendo como un administrador de recursos, ¿verdad? Es quien administra lo que entra y lo que sale de la célula. Y en qué medida, ¿verdad? En qué cantidad o en qué proporción entran y salen, de acuerdo a las necesidades de las células. Si ustedes se fijan en este diagrama que ustedes están viendo ahorita, se ve la doble capa de fosfolípidos que forman la membrana y se ven las proteínas que están asociadas. Vea que las proteínas en sí son de muchos tipos. Algunas atraviesan completamente la membrana, otras no, otras solo se quedan en la superficie. Y esas proteínas están asociadas a otras moléculas y tienen un montón de funciones. Vamos a ir repasando eso ahorita brevemente. Entonces aquí tenemos, en esta parte de aquí que estoy señalando con el mouse, es el exterior de la célula, por eso dice acá líquido extracelular. Extra quiere decir afuera. El líquido, todo el fluido que está fuera de las células. Y atravesando la membrana, al otro lado, ustedes se fijan que dice aquí citoplasma. Pues ya sería todo el fluido que hay en el interior de la célula. Obviamente, cuando digo fluido, me refiero a agua en su mayoría, ¿no? En casi más del 90%, eso es agua. Mezclado con una serie de solutos, ¿verdad? Se recuerde que nuestro cuerpo es una solución. Ya vamos a hablar un poco de eso. Quiero que recuerden una cosa desde ahorita. Cuando hablemos del líquido extracelular, nos podemos referir también a él como el FEC. FEC quiere decir fluido extracelular. Y cuando hablemos del fluido interno, el fluido que está dentro de la célula, puede que yo me refiera a él como FIC. FIC quiere decir fluido intracelular o dentro de la célula. Eso quiere decir. Bueno, mantengamos eso en mente por ahora. Entonces, esa doble capa de fosfolípidos interactúa con las moléculas. Recuerde que nosotros, el cuerpo de los seres vivos, realmente está formado de moléculas. O sea, nuestro cuerpo está formado de compuestos químicos, pues, de moléculas químicas. De eso estamos formados nosotros. O sea, así estamos construidos. Entonces, la membrana de cada una de nuestras células interactúa con todas las moléculas que vienen de fuera. ¿De fuera de dónde, diría usted? Bueno, de lo que usted come o de lo que usted toma, ¿verdad? Todos los líquidos que ingiere o de la comida que usted ingiere. Toda la comida y los líquidos que usted ingiere son la fuente de todos los solutos y solvente que va a llegar a su cuerpo y que el cuerpo va a utilizar para vivir, ¿verdad? Entonces, la membrana interactúa con las moléculas que vienen de fuera. Bueno, aquí hay un poco más de la explicación de la membrana. Esto es importante que usted lo lea, que usted se dé el tiempo para leerlo, porque hay algunas situaciones importantes que tiene que saber, básicamente en relación al tipo de proteínas que están asociadas a esa membrana, porque esas proteínas cumplen una serie de papeles, ¿verdad? O de funciones. Le voy a poner un ejemplo, así como miran ustedes en esta figura. Mire lo que dice acá, figura número 5.5, activación de proteínas receptoras. Digamos que esas proteínas que están, o algunas de esas proteínas que están ahí incrustadas en la membrana o asociadas a la membrana, tienen una función de receptores de mensajes químicos. Entonces, cuando hablamos de mensajes químicos, básicamente nos vamos a referir ahorita en este segundo parcial, principalmente de las hormonas. Las hormonas son mensajes químicos que
van viajando por el cuerpo y llegan hasta los tejidos o los órganos a los que van dirigidos para decirles, para llevarles un mensaje químico a esos órganos de que hagan algo. Y en este caso, aquí aparece un ejemplo. Entonces viene la hormona, digamos que es la insulina, ¿verdad? La insulina es una hormona que produce el páncreas en nosotros. ¿Y qué va a pasar? La insulina lo que hace es que el mensaje químico que lleva es que le dice a las células que permitan que la glucosa que hay en sangre entre hasta el interior de la célula, para que esa glucosa pueda ser utilizada por la célula, por el metabolismo de la célula, para generar energía para vivir. Eso es lo que hace esa hormona, la insulina. Entonces, digamos que llega la insulina. Resulta que hay proteínas de membrana que tienen que reconocer que esa hormona que llega es la insulina. Al reconocerla, esta proteína que se le llama receptora, esta proteína receptora se va a unir, como dice acá, con la hormona. Incluso en la forma que tiene la hormona y la forma que tiene el punto de unión con la proteína de membrana, encajan perfectamente. Una vez que la proteína reconoce que esa hormona es la insulina, en este ejemplo, entonces lo que hace es que, dice aquí, la unión de la hormona activa el receptor que cambia de forma. Lo que pasa es que la proteína entonces como que abre una puerta aquí abajo y hace que la hormona pueda entrar a la célula. Entonces, ese tipo de detalles se explican aquí, en este contenido que está previo, ¿verdad? Por eso es que es necesario que usted lea este inicio, este principio del contenido. Luego, más adelante, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a hablar básicamente de los tipos de soluciones en los que nos convertimos nosotros, los seres vivos. Nuestro cuerpo es una solución, porque es una mezcla. En algún momento, cuando usted come, usted está introduciendo solutos al cuerpo, solutos que no estaban ahí, que llegan de fuera. Esos solutos se van a mezclar, obviamente, con el solvente que hay en nuestro cuerpo, que es el agua. Y se convierte entonces, soluto más solvente, se convierte en una solución. Nuestro cuerpo se convierte en una solución. Pues nuestro cuerpo puede variar en cuanto a la naturaleza de esa solución en la que se convierte, por el alimento, por el agua que tomamos. Nosotros podemos convertirnos en una solución hipotónica o en una solución isotónica o en una solución hipertónica. Y ahorita vamos a explicar por qué esto es importante. Resulta, voy a ponerles una diapositiva por acá. Vamos a ver, vamos a buscar dónde está. Esto es lo mismo, estas diapositivas ustedes las tienen y voy a revisar si hay otra que tengo por acá, no se las he subido, yo se las subo hoy mismo para que la vayan revisando. Recuerden que esto es un resumen, ¿verdad? No sustituye la lectura. La lectura es importante. De hecho, eh, aquí en la presentación habla de los tipos de proteínas que están asociadas a esa membrana, les hace un resumen, pero eso es un resumen, nada más. Entonces, vamos a ver si está aquí esto. Sí, aquí está, miren. Entonces, nosotros podemos determinar o podemos clasificar las soluciones en nuestro cuerpo como una solución en estas tres categorías. Lo que pasa es que tenemos que entender primero qué es este tipo de soluciones para poder luego llevarlo a la práctica. Entonces, una solución hipotónica, hipo es un prefijo que significa poco o bajo o pobre, eh, o tiene otros conceptos, pero vamos a manejarlo como que es poco, bajo. Entonces, vea que lo que dice es que en una solución hipotónica, la concentración o la cantidad, ¿verdad?, de soluto
es menor en el exterior de la célula que en el interior de la célula. Entonces, aquí se fija este diagrama que está aquí, le está mostrando lo que es una solución hipotónica. ¿Qué es lo que dice el concepto? Que en una solución hipotónica, los solutos en el exterior de la célula son menores o están en menor cantidad que los solutos que están en el interior. O sea que hay mayor concentración de solutos en el interior de la célula. Eso se llama solución hipotónica. Entendamos eso primero. Luego viene la siguiente solución, una solución isotónica. Iso es un prefijo que significa igual. En una solución isotónica, la concentración de solutos es igual tanto afuera como dentro de la célula. Entonces, miren ustedes aquí en la imagen, en el dibujo, los puntos verdes son solutos y lo que está en agua es agua. Y aquí en el interior de la célula los puntos verdes igual son solutos y lo demás es agua. Entonces fíjense que en una solución isotónica hay mismas concentraciones tanto de solutos como de agua dentro y fuera de la célula. O sea, hay un equilibrio en cuanto a las concentraciones de soluto y de solvente. Y luego en una solución hipertónica, que sería este dibujo de aquí, dice que la concentración de solutos es mayor en el exterior de la célula que en el interior. Y por lo tanto, dice aquí, agrega una idea importante, el agua sale de la célula. Entonces, mire aquí el dibujo, más concentrados los solutos afuera de la célula que adentro. Quiere decir que aquí está más espesa la solución fuera que adentro. Lo cual quiere decir a su vez que el agua está más fluida en el interior de la célula. Y entonces el agua tiende a moverse de adentro de la célula hacia afuera. Ahorita les explico esto, voy a buscar el libro. Déjenme que busque el libro. Aunque esta imagen está perfecta. Esta es la imagen. Vamos a entenderlo de esta forma. Miren, aquí tenemos un glóbulo rojo. Esto que está en rojo aquí es un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo en una solución hipotónica. ¿Cómo se comporta? Ahorita lo explico. Un glóbulo rojo, nuestra sangre, ¿verdad? En una solución isotónica y un glóbulo rojo en una solución hipertónica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Cuando tenemos en nuestros fluidos corporales una solución hipotónica, quiere decir que la concentración de solutos está más concentrada adentro de la célula que afuera. Por lo tanto, entonces, esto lo que ocurre es que el cuerpo ve eso, entiende eso como que tiene que igualar las concentraciones de soluto y de solvente dentro y fuera. Entonces, lo que pasa es que si hay más soluto afuera que adentro, quiere decir que afuera hay más solvente, o sea, más agua. Entonces, el agua tiende a entrar atravesando la membrana hacia el interior de la célula y la célula se comienza a llenar de agua. Por eso en esta otra imagen usted ve que el agua está entrando cada vez más a la célula. ¿Por qué hace eso el cuerpo? Lo está haciendo para diluir la concentración de solutos que hay adentro de la célula. Las está tratando de diluir. Así es como lo entiende el cuerpo. Si está muy concentrado adentro de la célula, entonces voy a meter agua para diluir esa concentración. Pero lo que ocurre es que si el cuerpo se mantiene en una condición hipotónica por mucho tiempo, las células se llenan mucho con agua y tienden a dejar de funcionar. Entonces, en soluciones hipotónicas, las células no pueden vivir. ¿Cuándo puede llegar a pasar esto? O sea, que nuestros fluidos, nuestra sangre, se convierten en una solución hipotónica. Bueno, tiene mucho que ver con lo que usted ingiere. Tiene mucho que ver con lo que usted ingiere, con la comida que usted come y con ciertas condiciones metabólicas de su cuerpo. En algunas enfermedades, por ejemplo, eh, el cuerpo tiende a absorber mucha agua precisamente porque está en una solución hipotónica y las células dejan de funcionar y entonces usted empieza a tener un montón de problemas corporales. Lo mismo pasa con las plantas.
las plantas, en las células vegetales, igual, si las plantas están en una solución hipotónica, el agua tenderá a entrar y el interior se va a llenar de agua. Esto que ven aquí en una célula vegetal es la pared celular, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre esto, por ejemplo, en las plantas? Imagínese usted una planta que está sembrada en un terreno donde casi no hay comida en el suelo, o sea, casi no hay nutrientes para que la planta se alimente, pero sí hay agua. Entonces lo que va a pasar es que el agua sí va a entrar hacia el interior de la célula, pero como no hay suficientes nutrientes solutos, esos nutrientes son muy pocos y la planta poco a poco va a ir dejando de funcionar, se va a marchitar. Ahora, ya vamos a ir entendiendo mejor con otros casos. Vea usted una solución isotónica. Si usted se fija, aquí se ve un glóbulo rojo normal, como estamos acostumbrados a verlo en los libros. Resulta que, si usted se fija, dice acá que el agua tiende a entrar, pero tiende a salir y está en un equilibrio. No solamente el agua, también los solutos. Lo mismo pasa en una planta que esté, digamos, sembrada en un terreno donde hay suficientes nutrientes en el suelo y suficiente agua. Habrá un equilibrio entre el agua y los nutrientes que entren y el agua que sale y los nutrientes que salen. Entonces, en una solución isotónica, las células funcionan normalmente. Por lo tanto, usted y yo, ahorita que estamos en esta clase y que no tenemos ningún problema físico, no tenemos una enfermedad reconocida, no tenemos malestares ni nada de eso, usted está funcionando como una solución isotónica en este momento, que es comúnmente la condición homeostática. Es decir, el cuerpo de los seres vivos homeostáticamente tiene que autorregular su funcionamiento. Y comúnmente nuestros fluidos y nuestra sangre están en una condición isotónica siempre, a menos que haya algo que altere eso y empiecen a funcionar mal los órganos, empiecen a morirse las células. Entonces, la solución isotónica sería la condición normal de funcionamiento celular. Nuestro cuerpo debe de estar en una condición isotónica. Nuestros fluidos deben estar en una condición isotónica. Ahora vamos con el caso extremo o el otro extremo, que es la solución hipertónica. Si se fija usted más bien en el glóbulo rojo, está perdiendo agua y se está desintegrando o se está deshidratando. Quiere decir, recuerda, solución hipertónica, más solutos afuera, menos agua afuera. Menos solutos adentro, más agua adentro. Entonces, en una solución hipertónica, el agua tiende a salir del cuerpo, de la célula, y las células se marchitan, se mueren. Lo mismo en una planta. Si una planta, por ejemplo, está sembrada en un terreno en donde usted está metiéndole demasiado fertilizante, o sea, le está agregando muchísimos solutos, demasiados solutos, lo que va a pasar es que esos solutos van a ir entrando mucho a la célula y la van a deshidratar y se va a marchitar. Por eso una planta que está creciendo en un terreno donde usted le está metiendo demasiados químicos, la planta se va a marchitar. En el ejemplo para nosotros, bueno, imagínese que usted se mete al agua de una piscina. El agua de una piscina contiene una cantidad bastante alta de iones de cloro, o sea, de partículas de cloro, solutos. Y su cuerpo no tiene tanto cloro como lo hay en una piscina. Entonces, cuando usted se mete en una piscina, usted está nadando o usted está metiendo su cuerpo en una solución hipertónica, porque hay más cloro en el agua de la piscina que dentro de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de un tiempo de que usted está nadando en la piscina? Como cuando se ve las manos y los dedos de los pies, ¿cómo se los mira? Se los mira deshidratados. ¿Qué es lo que está pasando con usted? Sus células están perdiendo agua. ¿Por qué? Porque usted está metido en una solución hipertónica. Una solución hipertónica en relación a sus fluidos corporales. Entonces usted empieza a deshidratarse. Entonces, esto ocurre mucho en algunas situaciones de la vida. Cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo, ya sea a un abuso de ciertos alimentos o de ciertas sustancias químicas, como por ejemplo cuando alguien comete el error de quitarse la vida
ingiriendo una solución muy alcalina, por ejemplo. ¿Se han fijado, han escuchado ustedes de que hay personas que se han suicidado eh, tragando lejía? Lejía, que es hidróxido de potasio, que es una sustancia muy básica que vuelve la sangre y vuelve los fluidos corporales una solución hipertónica. Y es tan fuerte que empieza a quemarle todos los tejidos y usted se va a morir. Eso es un ejemplo de cómo es que esto ocurre en el cuerpo. Ahora, todo esto pasa por una simple razón. Esto de que varía la forma como nuestros fluidos, nuestra sangre se vuelven isotónicos, hipertónicos, hipotónicos, esto tiene que ver con el transporte de materiales. Es decir, esto no se puede dar si no hay entradas y salidas de agua y de solutos hacia adentro y fuera de las células, a través de la membrana. Esto no se podría dar. Bueno, antes de continuar, cuando una planta está en una solución hipertónica y se marchita, se dice que se plasmoliza. Eso es un fenómeno que se llama plasmólisis, cuando la planta se deshidrata. En nosotros sería una deshidratación. En las plantas es una plasmólisis, debido a que está entrando demasiado soluto a la célula vegetal y ésta se está deshidratando. O sea, al final lo que queda solo es el esqueleto de la pared celular y el interior de la célula está muerto. Y por lo tanto la célula se marchita. La planta se marchita porque sus células están deshidratando. Eso se llama plasmólisis. Ahora, voy a ir acá porque esto es bien importante. Voy a explicar ahorita lo que son los transportes. Cuando usted piensa en transporte, déjeme que me voy a salir para que vea el libro. Así brevemente, se lo voy a mostrar en el libro. En el libro, usted se fija en esto. Estamos en el libro de Audecir, ¿verdad? Igual en el libro de Solomon usted lo puede ver aquí en el capítulo 15. Si lo investiga y lo busca, igual va a ver los mismos contenidos. Incluso aquí le van a explicar igual los tipos de proteínas que hay asociados a la membrana, que eso es algo muy importante que lo vaya viendo. Lo vamos a repasar el lunes, pero usted tiene que irlo leyendo ya. Entonces aquí está un cuadrito muy bueno en el capítulo 15 de Solomon, en donde se nos habla de las principales proteínas asociadas a la membrana y sus funciones. Entonces, esto es algo que vamos a repasar, pero que usted tiene que ver eh, para el lunes. Entonces, mire, el asunto es el siguiente. ¿Cómo llegan hasta las células los nutrientes de la comida que usted se come? ¿O cómo llegan hasta las células del agua? Llegan a través de un mecanismo que se llama mecanismo de transporte. Entonces, este mecanismo de transporte lo que nos explican es cómo entran y salen los solutos y los solventes a las células. O sea, más arribita aquí en el libro aparece un resumen de esos tipos de transporte. Entonces, hay dos tipos básicos de transporte de materiales y de agua de dentro y hacia afuera de la célula. Está el transporte pasivo y está el transporte activo. El transporte pasivo no necesita energía para que se dé. El transporte activo sí necesita energía para que pueda darse ese movimiento de materiales o de agua. Entonces, el transporte pasivo, digamos que lo vamos a dividir en tres subcategorías. Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Usted puede leer los detalles aquí en el cuadro, pero yo los estoy resumiendo nada más. Entonces, la difusión simple es el paso de materiales, de solutos o de agua, desde donde hay más concentración de esa agua o de ese soluto hasta donde hay menos concentración, atravesando directamente la membrana. Eso es difusión simple. Se lo voy a repetir y se lo voy a mostrar aquí con una imagen.
Aquí abajo está. A ver, ¿dónde está la imagen? ¿Dónde era? Esta era, perdón, era bajito. Aquí está, difusión simple. Lo voy a repetir. Escuche bien primero, luego lo hemos explicado. La difusión simple consiste en el movimiento de un soluto o de agua desde donde está más concentrada hasta donde está menos concentrada, atravesando directamente la membrana celular. Y también se llama o se le dice al transporte, a la difusión facilitada, que es un movimiento que se da en favor del gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Es una diferencia en la concentración de un soluto o de agua de un lado y de otro de una membrana celular. Es decir, un gradiente es una diferencia. Igual en matemáticas, cuando usted estudia lo que es un gradiente, le dicen que es una diferencia. ¿Una diferencia de qué en este caso? Una diferencia en la cantidad o en la concentración de soluto o de agua. Entonces, digamos que afuera de la membrana, afuera de la célula, hay más concentración de oxígeno, por ejemplo, en este ejemplo de aquí. Más concentración de oxígeno molecular afuera, en el fluido extracelular, y menos concentración de oxígeno adentro, en el citoplasma. Entonces, el oxígeno se va a mover en favor del gradiente de concentración, es decir, desde donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado, atravesando directamente la membrana. Y a eso se le llama difusión simple. Entonces, en este ejemplo que usted mira aquí, se observa como el oxígeno, que es un gas, es una molécula bastante pequeñita, y no es una molécula que tenga una carga eléctrica, sino que es una molécula neutra, eléctricamente hablando. Es una molécula que entra atravesando la membrana directamente hasta el interior de la célula. Eso se llama difusión facilitada. Ve aquí en el cuadro, arribita, dice difusión simple. Difusión simple. Dice difusión de agua, o sea, el agua también entra por difusión simple. Gases disueltos, gases, ¿verdad? Como el oxígeno, como el CO2, que sale de la célula más bien. Moléculas solubles en lípidos por la bicapa lipídica de una membrana. Y aparte de eso, también en esta presentación que está aquí, que igual ustedes la van a tener, ya la tienen ahí, aquí arriba se dice aquí se dice que en la difusión simple, mire las moléculas que pueden atravesar la membrana directamente sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Como usted cuando llega a su casa. Usted cuando llega a su casa entra sin pedirle permiso a nadie porque es su casa. Ya lo reconocen como que usted es miembro de esa casa. Entonces, las siguientes moléculas que le voy a mostrar ahora entran al interior de la célula por difusión simple, como Pedro por su casa. No le tienen que pedir permiso a nadie. Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, moléculas polares grandes sin carga, como la glucosa, como los aminoácidos. Aquí, en el caso de la glucosa, hay una diferencia realmente, y ahorita la voy a explicar. Pueden atravesar la membrana de forma directa iones, o sea, átomos con una carga parcial, una carga eléctrica parcial negativa o positiva. Por ejemplo, el cloro, el sodio, el potasio. Estos iones pueden atravesar directamente la membrana por difusión simple. Moléculas polares sin carga, pequeñas, como lo que habíamos mencionado, el oxígeno, el hidrógeno molecular, la urea, que es una molécula pequeña también y que no es una molécula cargada eléctricamente, sino que es neutra, entonces puede atravesar directamente la membrana. O moléculas no polares pequeñas. Ah, bueno, sí, fíjense, moléculas polares sin carga es el oxígeno, un átomo de oxígeno, uno nada más. Y cuando el oxígeno está en forma de una molécula de O2, es una molécula no polar y es una molécula pequeña, entonces igual puede atravesar. El CO2, como les había dicho, pueden atravesar. Entonces miren lo que dice acá, como para resumir. En la difusión simple, a través de una membrana biológica, moléculas pequeñas de soluto
no polares, o sea, generalmente sin carga eléctrica, como el agua, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, se mueven en forma directa, o sea, atraviesan a través de la bicapa de fosfolípidos. Recuerde que la membrana es una doble capa de fosfolípidos. En favor, dice, de un gradiente de concentración. O sea, desde donde hay más de esas moléculas hasta donde hay menos. Y eso es difusión simple. Un movimiento en favor de un gradiente de concentración atravesando directamente la membrana. Así es como entra el agua a sus células. Cuando usted está deshidratado y necesita no solamente agua, sino que necesita electrolitos, cloro, necesita sodio, necesita potasio. Así es como esas moléculas entran a sus células y las rehidratan o reactivan las funciones celulares. Entran por difusión simple. Ahora veamos lo que es la difusión facilitada, que era el segundo tipo de difusión. Difusión facilitada, dice, es lo mismo prácticamente, solo que ahora ya las moléculas no atraviesan directamente la membrana, así atravesándola directamente, sino que entran o salen a través de una proteína que sirve como un facilitador, sirve como un portero, que las deja salir o las deja entrar. Eso es difusión facilitada. Entonces, el movimiento siempre va a ser en favor del gradiente de concentración, o sea, las moléculas van a pasar desde donde hay más hasta donde hay menos, pero ya no van a atravesar directamente la membrana, sino que lo van a hacer a través de una proteína que les sirve como portero. Ya esa proteína se le llama proteína facilitadora, porque reconoce químicamente la molécula y la deja entrar. Simplemente esa es la diferencia entre difusión simple y facilitada, que la facilitada es a través de una proteína. Y aquí es donde vamos al caso de la glucosa. Usted necesita glucosa para todo, porque la glucosa es la principal molécula energética del cuerpo de todos los seres vivos que hay en la Tierra, no solamente del hombre. Todos los seres vivos necesitan azúcar para vivir. Es la principal fuente de energía. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado, nuestras células están diseñadas para dejar pasar la glucosa una vez que la identifica la proteína facilitadora. Entonces, una vez que la proteína identifica que esa molécula que está en mayor concentración afuera que adentro de la célula es glucosa, la proteína se transforma, cambia de forma y como que abre una puerta para que la glucosa pueda entrar. Y así es como la glucosa entra desde el fluido extracelular hasta el interior de la célula, por difusión facilitada, por un facilitador. No se le vaya a olvidar eso. De ahora en adelante, para su vida, no se le olvide eso. Nuestras células tienen proteínas especiales que reconocen moléculas. En este caso, reconocen la glucosa y le permiten el paso para que la célula pueda utilizar esa glucosa para todas las funciones vitales, porque recuerde que la glucosa se quema o se oxida en el interior de la célula para producir energía para que pueda la célula vivir. Entonces ya vimos difusión simple y difusión facilitada. Ahora, hay una difusión simple que lo que pasa, lo que se mueve es agua y no solutos. Entonces, cuando lo que entra o sale de la célula es agua, siempre en favor del gradiente de concentración, entonces a ese movimiento se le llama ósmosis. Entonces, repito, la ósmosis es una difusión simple, nada más que de agua. ¿Y por qué es agua? Lo que está pasando a través de la membrana o a través de una proteína de facilitación, a eso se le llama ósmosis. Tan sencillo como eso. Entonces no se vaya a confundir. Una ósmosis es una difusión simple de agua. Y esa agua puede pasar directamente por la membrana o puede pasar por una proteína facilitadora. Por cualquiera de las dos puede pasar. Eso se llama ósmosis. Y así es como el agua entra y sale de su cuerpo. Por ósmosis. Pero fíjense que lo que estábamos viendo ahorita es transporte pasivo. ¿Qué había dicho yo que era transporte pasivo?
Volvamos acá. Dice difusión de las sustancias a través de una membrana por un gradiente de concentración, un gradiente de presión o carga eléctrica. No requiere energía celular. El transporte pasivo no implica gasto de energía de la célula para que ese movimiento de materiales o agua. Disculpe, ¿Sí? esta videoconferencia la va a subir usted luego. Sí, claro. Ah, ok, sí, es que me perdí un poco, entonces No, por no se eso. preocupe. No se Ok, preocupe, eso se gracias. sube. Entonces, no se le olvide que en el transporte pasivo no hay gasto energético de la célula. Es decir, la célula no tiene que gastar energía para que se mueva el agua, el azúcar, los iones, el oxígeno, el CO2. Para que haya ese movimiento de dentro hacia afuera, no hay que gastar energía metabólica. Nada. La célula no gasta energía. Mientras que en el transporte activo, aquí sí hay gasto de energía. Y mire lo que dice el concepto aquí en la tabla. Lo voy a aumentar un poquito. Mire lo que dice el transporte acá. Entrada y salida de sustancias de una célula con la energía suministrada por el ATP. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un transporte activo las moléculas se mueven de adentro hacia afuera de la célula, pero aquí la célula tiene que pagar o gastar energía metabólica para que eso se pueda dar, para que ese movimiento se pueda dar. Y otra característica del transporte activo, aparte de que necesita energía que se invierta por parte de la célula, es que el movimiento de moléculas o iones se da en contra del gradiente de concentración, no en favor del gradiente de concentración, como decía el transporte pasivo. ¿Qué quiere decir eso de en contra del gradiente de concentración? Quiere decir que las moléculas se mueven no necesariamente desde donde hay más a donde hay menos, sino que se mueven, puede ser de donde hay menos a donde hay más. O sea, está en contra de la diferencia de concentración. Aquí, en este cuadro, solo se habla de dos tipos de transporte pasivo, perdón, de transporte activo, la endocitosis y la exocitosis. Las voy a explicar aquí en esta presentación que estaba yo mostrándoles. Aquí se las voy a mostrar. Aquí estamos ya en transporte activo. Aquí está. Entonces, miren, aquí en esta presentación lo que usted está viendo es un transporte activo. Fíjese bien en la animación. Hay unas moléculas ahí afuera de la célula, afuera, en el fluido extracelular. Mire lo que está pasando. Están entrando esas moléculas a través de una proteína, pero vea que la célula está gastando energía para que se pueda mover. Gastar energía es como pagarle a la proteína, como si la proteína fuera un portero, y usted para que ese portero le deje entrar en base a una lista, usted le da a un portero una lista y le dice, mire, déjeme entrar a estas personas que están en esta lista nada más, a otras personas no. Entonces el portero le dice, sí, bueno, ok, ¿cuánto me va a pagar? Porque es un trabajo, ¿verdad? Entonces está ahí el portero y le tiene que pagar la célula a ese portero, que es esa proteína, y una vez que se le paga, entonces él, cada vez que viene la molécula o la persona que está en la lista, la deja pasar. Si no le pagan, no la deja pasar. Así de sencillo. Entonces, fíjese bien ahora aquí, esto es bien importante también como ejemplo, que usted lo vea. Mire la membrana, una proteína y vea lo que está ocurriendo. Un ejemplo de transporte activo y el ejemplo más, digamos, más importante es el paso de sodio y de potasio hacia adentro y fuera de la célula. A esto comúnmente se le suele llamar bomba de sodio-potasio. El sodio y el potasio son dos elementos sumamente importantes en el cuerpo porque cuando usted tiene suficientes concentraciones en sus fluidos de sodio y de potasio, entonces la contracción de sus músculos va a ser normal. Quiere decir que no va a tener calambres usted, por ejemplo. La transmisión del impulso nervioso también va a ser normal porque la concentración de sodio y de potasio en nuestro cuerpo permite que haya transmisión de impulso nervioso,
contracción muscular y otras funciones más en el cuerpo, como por ejemplo el que usted no retenga líquidos. O sea, depende mucho de las concentraciones de algunos iones en sus fluidos y en su sangre, entre ellos sodio y potasio. Para que su corazón funcione bien, tiene que haber suficiente concentración en su cuerpo de sodio y de potasio. Entonces, la bomba de sodio y potasio nos dice, miren el diagrama, que para que el sodio pueda entrar, perdón, para que el sodio pueda salir o entrar, o el potasio pueda entrar y salir, la proteína tiene que recibir una molécula de ATP como pago. O sea que la célula está gastando ATP, que es energía, ya vamos a ver eso después, le está pagando a la proteína para que la proteína, al determinar que lo que está ahí por entrar o salir es sodio o potasio, lo deje pasar. Cuando lo deja pasar, la proteína se vuelve a cerrar. Para que vuelva a dejar pasar sodio y potasio, la célula tiene que volver a gastar ATP, energía, y la proteína se vuelve a modificar y abrir y deja salir o pasar sodio o potasio. Si ese sodio y potasio no están saliendo y entrando en una cantidad o proporción suficiente en su cuerpo, usted va a tener problemas de transmisión de impulso nervioso, usted va a tener problemas de contracción muscular, va a tener problemas muy serios en su cuerpo. Esto también es importante, vea. Dice, las células de bacterias, de hongos y plantas utilizan proteínas transportadoras conocidas como bombas de protones para transportar activamente iones de hidrógeno o protones de hidrógeno fuera de la célula. O sea, en las plantas, en las bacterias, en los hongos, también se da el transporte activo. Y también estos organismos utilizan proteínas de membrana que funcionan como bombas para sacar o meter protones de hidrógeno, dice en este caso, pero la célula tiene que gastar energía metabólica, tiene que gastar o invertir ATP. Se fija que hay una diferencia entre transporte pasivo y activo. En el pasivo no gasta energía la célula para que se dé ese movimiento de materiales o de agua, y en el activo tiene que invertir dinero o energía, mejor dicho, dinero no, energía, tiene que invertir la célula para que ese movimiento de materiales se pueda dar. Pero recuerde también, en el pasivo el movimiento se da en favor de un gradiente de concentración y en el activo se da en contra de un gradiente de concentración. Aquí hay unas diapositivas que no pienso explicar en este momento, pero usted las puede ver después. Hay diferentes tipos de proteínas que funcionan como porteros en ese transporte activo. Aquí hay una clasificación, usted lo puede leer después. Quiero explicar lo que es la exocitosis y la endocitosis, para que ya lo terminemos de este tema. Exo es un prefijo que significa hacia afuera. Entonces, exocitosis es un movimiento de moléculas hacia el exterior de la célula. O sea, desde el interior hacia el exterior. Entonces, fíjense que como este es un tipo de transporte activo, la célula tiene que gastar energía para que esto se pueda dar. Un ejemplo, cuando una célula tiene que expulsar desechos, lo que no sirve, desechos metabólicos, desechos del metabolismo celular, cuando los tiene que expulsar, los expulsa hacia afuera de su cuerpo celular por exocitosis. ¿En qué consiste la exocitosis? Consiste en lo siguiente, mire, por ejemplo, estos puntos en color rosado, digamos que son desechos. Digamos que es CO2. Son moléculas de CO2 o digamos que es amonio. Mejor digamos que es amonio, que es tóxico en el cuerpo. Tiene que eliminarse. Entonces, ese amonio, lo que va a hacer la célula es que va a tomar fosfolípidos y va a encerrar a esa basura metabólica como en una bolsa. Esa bolsa está formada por una doble capa de fosfolípidos, a lo cual se le llama vesícula. Una vesícula es como que la célula agarre una bolsa plástica y meta la basura en esa bolsa plástica. Eso es una vesícula. Luego entonces, esa bolsa plástica o esa vesícula con basura se va a llevar hasta la membrana externa de la célula, hasta la membrana de la célula. Fíjese que ahora lo que va a pasar es que esa bolsa se va a abrir, pero se va a unir con la membrana
y luego se va a abrir para poder dejar salir la basura que va a llegar hasta el fluido extracelular y luego de eso va a llegar a la sangre y de la sangre va a llegar al órgano que la va a expulsar. Pero lo mismo pasa con las enzimas que las células fabrican. Dentro de las células se fabrican todas las enzimas que se necesitan para el metabolismo. Y las enzimas van hacia afuera de las células. Para sacar esas enzimas hacia afuera, tiene que ser a través de exocitosis. O, otro ejemplo, cuando una glándula endocrina de nuestro cuerpo fabrica una hormona, las hormonas se fabrican en el interior de las células glandulares. Entonces, cuando se fabrica hormona, la hormona está dirigida hacia otra parte del cuerpo. Entonces, tiene que la célula, la célula glandular, la glándula que produjo esa hormona, tiene que expulsarla hacia afuera para luego ser transportado por la sangre, esa hormona, y llegar hasta donde tiene que llegar. Entonces, todo esto se lleva a cabo a través de exocitosis, movimiento de materiales hacia afuera de la célula. Eso quiere decir. ¿Por qué se gasta energía? Bueno, se invierte energía para construir esta bolsa, esta vesícula. Se invierte energía para llevar esa molécula o esa bolsa de basura hasta la membrana. Se invierte energía para transformar la membrana y dejar salir ese material. ¿Verdad? Por eso es transporte activo. Aquí lo que hay es una fotografía, una microfotografía de una célula que está haciendo exocitosis. Endocitosis es lo contrario. Endo, hacia adentro. Es el movimiento de materiales hacia adentro de la célula. Entonces, es lo mismo nada más que a la inversa. Ejemplo, digamos que hay una célula blanca, una célula de defensa del cuerpo, un fagocito, que detecta que hay una bacteria en la sangre. Entonces el fagocito se mueve hacia la bacteria y mire lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que, digamos que esté en verde, que dice organismo, número 1, digamos que este es la bacteria y este es el fagocito. Entonces viene el fagocito y lo que hace es que envuelve con su membrana a la bacteria, la encierra en esa membrana, produce una vesícula que contiene a esa bacteria y luego con otros organelos que se llaman lisosomas, que son unas pequeñas bolsitas de enzimas digestivas, los lisosomas se pegan aquí a esta vesícula, la vesícula se deshace y esas enzimas digestivas destruyen la bacteria. Lo mismo pasa con los virus o con cualquier parásito que venga de fuera. Y ahí está haciendo entonces una endocitosis la célula, porque está engullendo, tragando. De hecho, un tipo de endocitosis es la fagocitosis. Fago quiere decir tragarse. Entonces, aquí lo que está haciendo la célula fagocítica es tragándose literalmente la bacteria y destruyéndola, digiriéndola en su interior. Se la comió. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo la introdujo a su cuerpo? Por endocitosis. Lo mismo, ¿verdad? Se requiere energía para formar para buscar la célula bacteriana, modificar la membrana para formar una vesícula, mover esa vesícula hacia el interior y luego digerirla. Para todo eso se necesita energía. Aquí dice varios tipos de endocitosis. Fagocitosis es un ejemplo de lo que le acabo de decir, ¿no? Como células especiales de nuestro cuerpo, los fagocitos andan buscando sustancias extrañas o células extrañas o virus para fagocitarlos, comerlos, destruirlos. También está la pinocitosis. La pinocitosis es cuando la célula lo que hace es tragarse una bocanada de agua en solución. ¿Qué quiero decir eso de bocanada de agua? Bueno, cuando lo que hace la célula es detecta que alrededor hay moléculas que necesita, entonces lo que hace la célula es englobar, hace esto. Bueno, esta es la fagocitosis, lo que estaba explicando antes. La pinocitosis, miren, por ejemplo, el agua en el exterior de la célula, digamos, está mezclada con algunos otros solutos que la célula necesita. Entonces, lo que está en azul, así como pelotitas, digamos que es el soluto y lo demás es agua. Entonces, cuando la célula detecta que esas moléculas están ahí mezcladas con agua, las necesita dentro, lo que hace la célula es formar una vesícula e introduce
ese material disuelto en agua, lo introduce al interior de la célula para luego digerirlo. Y eso se llama pinocitosis. ¿Pero por qué se llama pinocitosis? Porque lo que está tragándose la célula, digámoslo así, es agua que tiene mezclados muchos solutos. Eso es pinocitosis. Esto ocurre bastante, por ejemplo, en las células de nuestro intestino delgado. El intestino delgado nuestro es en donde se digiere la mayor parte de los alimentos, ¿verdad? Entonces, igual se necesita bastante agua, porque de hecho, recuerde, el vehículo para mover nutrientes en el cuerpo es el agua. O sea, casi todo se puede disolver con el agua. Entonces, en nuestras células intestinales, ingüyen o introducen todos esos nutrientes que llegan hasta el intestino mezclados con agua, ya después de los procesos digestivos, y los incorporan al interior de su cuerpo celular. Y de esa manera es como se digieren. Ese es un ejemplo de pinocitosis. Y hay un tipo de endocitosis que se llama endocitosis mediada por receptores. No es algo tan diferente de lo que acabamos de explicar, sino que, como dice acá, moléculas específicas se combinan con proteínas receptoras. Las proteínas receptoras son las que están en la membrana. Entonces se mezclan o se combinan, o estas proteínas detectan esa molécula y se unen a esa molécula, y luego entran a la célula formando vesículas para ser ingeridas o digeridas en el interior. Eso es. Y aquí se da un ejemplo, el colesterol. ¿Cómo es que entra el colesterol hasta la célula? Entra por endocitosis mediada por receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas proteínas en la membrana celular de esas células que están puestas ahí para que detecten específicamente el colesterol y no otra cosa, solo colesterol. Cuando detectan ese colesterol, se unen químicamente a ese colesterol y se forma una vesícula para introducir el colesterol hacia el interior de la célula. Básicamente es eso, o sea, no es una cosa del otro mundo. Luego aquí en las diapositivas se habla de las uniones celulares. Lo repasan ustedes, es algo sencillo, lo vamos a retomar en la próxima videoconferencia. Lo que significa esto es que recuerde que las células están unidas una con otras, o están pegadas unas con otras, y se comunican entre ellas. Las células se comunican entre ellas. Entonces, en los puntos en los que se tocan una célula con otra, en sus membranas, se forman unas uniones. Y esas uniones tienen una serie de clasificaciones, una serie de tipos, por donde pasan mensajes químicos o se intercambian materiales, una célula con otra. Entonces, aquí está explicado en esta última parte de la diapositiva. Pues con eso terminamos por hoy. Lo que voy a hacer es que igual les voy a subir esto ahorita en la tarde y les subo la de la mañana. Primero vean la de la mañana, porque ahí hice la introducción del tema de célula y componentes celulares, y luego vean esta, no, otra vez, si alguien la quiere ver otra vez o necesita o no la vio, para que se complementen. Ya, lo mismo voy a hacer con la gente de la mañana. Bueno, recuerden que según el calendario, mañana hay una actividad acumulativa, vea, jueves 14 de octubre, sobre el tema de células y organelos celulares o estructuras celulares. Luego el jueves 21, el siguiente jueves, hay otra actividad acumulativa sobre tejidos del cuerpo animal y tejidos del cuerpo vegetal. Y el examen es el lunes 25 de octubre. Seguimos el calendario. Entonces recuerde que mañana a la hora de clases hay actividad acumulativa en el aula. Tienen que entrar. Bueno, solamente si no hay alguna pregunta, o si hay alguna pregunta, yo la contesto con gusto. Silly, una pregunta. Dígame. ¿A qué hora es la actividad de mañana? En la hora de clase. Hora de clase, ok. Siempre las actividades acumulativas van a ser a la hora de clase el jueves. Ok, bien, gracias. O algunos martes que se les indique ahí en el calendario. Tienen que fijarse en el calendario, pero generalmente son los jueves, a la hora de clase. Sí, lo que pasa es que tengo la computadora mala. Bueno, se me dañó la computadora y estoy con otra, entonces perdí todo y tengo que volverla a descargar. Ah, ok, sí, perfecto. Bueno, sí. Listo. Gracias. Por nada. ¿Alguien más?
¿Tenga alguna otra duda? Vamos a adelantar el lunes, vamos a seguir el lunes, pero vaya leyendo todo este contenido que hemos estado diciendo, por favor, y vea las diapositivas también, ¿verdad? Como resumen. Si no hay ninguna otra pregunta, son las 3:05 minutos, nos pasamos un poco, pero avanzamos algo y con la videoconferencia de la mañana van a complementarse mucho. Entonces, por favor, la ven también, se la voy a subir en un rato. Si no hay nada más, entonces que tengan buena tarde. Nos veríamos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, Liz. Por Ya está nada, bien. Ok, Lynn, hasta luego. por nada, buena tarde. Gracias, Ley. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Saludos, buenas tardes.